Buenas tardes otra vez. Digo buenas tardes otra vez porque yo me fui a tomar un café en lugar de estar en lo que tenía que estar, que era la charla de Fidel. Así que espero que luego Jorge me la cuente. Bueno, seguro que esta noche me la cuentan bien y tal, porque me interesa. Y ahora, la verdad es que lo de organizar las jornadas tiene el pago de poder encontrarte con gente que admiras, quieres y que además son personalidades del cómic y de la narrativa y de la narrativa, por los muchos géneros que en este caso nuestro invitado trata, de eso, los grandes autores. Y uno de ellos es Gianfranco Manfredi, que es uno de los escritores de cómic, de los guionistas de cómic, televisión, cine, novelas, también escribe y ensayos. Más importante, es un intelectual italiano realmente interesante e importante. Y además tenemos la suerte de que es guionista de cómics también, lo cual le añade todavía más valor a ser intelectual italiano, sin duda. Y la verdad es que como es la primera vez que viene, vamos a tratar de hacer un poco de resumen de su historia, porque ha tocado tantos géneros y ha trabajado en tantos medios que es complicado centrarse en alguno, pero bueno, yo aquí he puesto algunos libros que podéis ver y luego unos incunables estupendos que son el verdadero número uno de Mágico Vento y de Volto Nascosto. El Mágico Vento, este maravilloso y estupendo que vendemos ahora aquí, en su origen era este cómic popular. Y antes de empezar a hablar un poco de los personajes que ha creado, de los que ha escrito, de las series de televisión que ha guionizado, las pelis, de sus ensayos, que me parecen muy interesantes, quería preguntarte, Gianfranco, ¿cómo fue que acabaste siendo guionista de historieta? Per caso avevo appena scritto la versione televisiva di Valentina di Crepax e c'era una possibilità di coproduzione in Canada e mi è venuto in mente un personaggio dei fumetti che leggevo da ragazzino, il grande Black. E sono andato dall'editore del grande Black per chiedergli i diritti per questo progetto che poi non si è realizzato e lui mi ha detto perché invece di fare in televisione i fumetti non fai direttamente i fumetti e ho detto sì, cioè mi interessava perché avevo un progetto molto buffo su cui stavo lavorando in televisione che era una storia tipo Ghostbusters ma ambientata in una specie di futuro europeo e era un po' difficile da creare in televisione perché allora il genere fumetti in cinema stava ancora nascendo e quindi ho deciso di farlo a fumetti. È stato il mio primo fumetto che si chiamava Gordon Link. È interessante perché era negli anni 90 e la parola Link ancora non c'è. Pues lo cierto es que fue casi por casualidad. Estaba escribiendo los guiones para adaptación, acababa de escribir de hecho los guiones para adaptación televisiva de la serie de cómic de Valentina, de Guido Crepax, y surgió la posibilidad de hacer una coproducción de otra serie con una productora canadiense. Y pensando en posibles series que pudiéramos adaptar, me acordé de una que leía de niño, que se llamaba El Grande Blake, y me puse en contacto con el editor para hacerme con los derechos de esa serie. El proyecto al final se quedó en agua de borrajas, no salió adelante, pero el editor me dijo, oye, ¿y por qué no, en lugar de buscar cómics que adaptar a una serie de televisión, por qué no escribes un guión de cómic directamente tú? Y lo cierto es que me pareció una buena idea, me resultó interesante porque yo tenía entre manos en aquel momento un proyecto bastante alocado que iba a ser para una serie de televisión, una especie de cazafantasmas en una Europa del futuro. Pero era muy difícil el poder hacer la adaptación, además estaban empezando a hacerse todavía
las primeras adaptaciones del cómic a formato televisivo o cinematográfico, y el caso es que decidí que igual el cómic como tal era un medio mejor para contar esa historia, y ese fue al final mi primer cómic publicado, que se tituló Gordon Link, y es interesante porque este cómic se publicó en los primeros años 90 y la palabra link no tenía ni mucho menos las connotaciones que tiene hoy en día. Y cuando te llamaron para hacer los episodios de la serie de Valentina, anteriormente tu relación con el cómic, ¿cuál era? Come ho detto, io quando ero ragazzo, 20 anni, negli anni 70, ero nella rivista Renudo, che era una rivista underground, e ricevevamo molti fumetti americani, in particolare dalla California, e cercavamo di sceglierli per la pubblicazione. Poi erano impossibili da pubblicare perché erano fumetti molto oltraggiosi, credo unici al mondo, infatti non sono più stati pubblicati, io qualcuno ce l'ho, ma i fumetti degli anni 60 e 70 underground della California, per esempio ricordo un fumetto che si chiamava Olimpo, è una fanzine dove c'erano tutti gli dei che scopavano, cioè era un'orgia degli dei in cui si accoppiava Gesù Cristo con Buddha, con Maometto, eccetera. Sono cose in cui oggi si finirebbe fucilati da tutte le religioni insieme, e all'epoca in Italia avrebbe voluto dire, perché poi c'era anche i cazzi fuori, eccetera. Quindi all'epoca in Italia avrebbe voluto dire in galera anche il tipografo. Quindi non si poteva obiettivamente pubblicare quel materiale lì. Però lì è nato il mio rapporto con il fumetto non mediato, cioè lì ho visto da quei materiali come una generazione che era la mia inventava da capo il fumetto, perché veramente lo si inventava da capo con altri criteri. In quella generazione Crumb era la generazione precedente, Crumb era più vecchio di loro. Como ya he dicho hoy mismo, ya de pequeño leía cómics, y al final de la adolescencia, con 20 y pico años, en los primeros años 70, colaboraba con una revista, con un fanzine que se llamaba Renudo. Y allí recibíamos con frecuencia cómics underground procedentes de Estados Unidos, en la mayoría de California. Y elegíamos qué material publicar del que íbamos recibiendo, y era casi imposible publicar algo, porque realmente era de lo más transgresor y único que te podías echar a la cara. Estamos hablando de finales de los años 60, principios de los años 70, en fin. Todavía tengo algunos ejemplares de esos cómics en casa, y recuerdo, por ejemplo, uno que se titulaba Olimpo. Era un fanzine en el que había una gran cantidad de deidades, un montón de dioses, y todos estaban follando entre sí. Era una orgía de dioses, básicamente. Jesucristo se la metía a Mahoma, que a su vez se la clavaba a Buda. En fin, hoy en día, si publicas algo así, te pegan un tiro todas las religiones del mundo juntas. Y en aquella época, además se veían pollas por allí sueltas. En fin, en aquella época en Italia, la reacción hubiera sido: ¿quiénes han editado esto? A la trena, directamente. Pero el caso es que así es como nació mi relación más estrecha con el mundo del cómic. Fue el primer contacto sin mediación, por así decirlo, con una generación semejante a la mía, que estaba inventando por las buenas el cómic, que estaba sacando el cómic que les pasaba por la cabeza. No hablo de la generación de Crumb, porque Crumb era de una generación anterior, era algo mayor, sino de mis coetáneos. Sí, y ¿cómo llegaste a ser el guionista de la televisión? ¿Ya trabajabas para la tele antes? ¿Habías hecho guion de cine? No, è stato molto strano il mio percorso, perché io poi anzitutto ero all'università, studiavo filosofia, cioè poi insegnavo anche filosofia e storia della filosofia, solo che poi durante il periodo delle occupazioni, per divertirmi durante la notte mentre occupavamo l'università, facevo delle canzoni che cantavo.
e poi queste canzoni sono state pubblicate. A quel punto io non potevo più stare all'università perché facevo gli esami agli studenti e già mi dava fastidio, ma arrivavano gli studenti che sapevano che io ero un cantante, ridevano oppure erano intimiditi, cioè, e dovevo scegliere, quindi ho abbandonato la cattedra con i colleghi che mi dicevano sei un cretino, potevi chiedere l'aspettativa, mia madre una sofferenza che non vi dico, e mi sono buttato sulla strada perché allora suonare la chitarra e cantare per il movimento era stare sulla strada, non si guadagnava, si suonava nelle fabbriche occupate, si suonava nelle situazioni di lotta. Però è stata una grande scelta di libertà che è stata utile per me. Poi abbiamo fondato un'etichetta indipendente e allora il rapporto tra chi faceva musica e chi faceva illustrazione con gli LP e le copertine era molto intenso e quindi lì ho conosciuto i pittori milanesi, molti artisti visivi e fumettisti. Negli anni 70 Muñoz abitava appunto a Milano, in Porta Ticinese, vicino a casa sua c'erano pittori molto famosi dell'epoca che avevano più o meno la nostra età e quindi una cosa che poi non c'è stata più. L'ambiente artistico era tutto collegato, mangiavamo negli stessi posti, c'erano attori, fumettisti, architetti, ballerini, cioè tutte le arti, e praticamente la sera a Milano i ristoranti erano frequentati solo dagli artisti, dalle puttane e dalla gente della notte. E quindi abbiamo vissuto la nostra piccola bella epoca negli anni 70. Yo daba clase de filosofía en la universidad, tenía un puesto allí y el caso es que, bueno, como era un trabajo que me dejaba tiempo libre y que estaba un tanto aburrido, yo sobre todo por las noches me dedicaba a escribir canciones. Algunas de esas canciones tuvieron cierto éxito y se empezaron a publicar. Y claro, tuve que elegir entre seguir con la universidad o dedicarme a otras cosas, porque cuando me venían los alumnos a los exámenes y como que se cachondeaban un poco y algunos estaban como medio intimidados, pero otros sabían que yo tocaba en público y cantaba, me vi en la tesitura de que tenía que elegir. Y vamos, no veas cómo se pusieron mis colegas, mis compañeros profesores, me decían, pero tú eres idiota, pero ¿qué haces? Pero, en fin, mi madre sufrió lo indecible, ni os cuento. Y el caso es que yo me lancé a la calle, porque realmente eso es lo que hacías en aquella época. Si querías tocar música, te tirabas a la calle, que es lo que yo hice, y tocabas la guitarra y cantabas donde buenamente podías, en fábricas ocupadas, en todo tipo de lugares de lo más diverso. En fin, fue una lección que me aportó muchísima libertad y que fue muy independiente, muy positiva para mí. Además, publicaba mis canciones con un sello independiente y ahí establecimos una relación, y allí se establecía, mejor dicho, una relación muy estrecha entre músicos e ilustradores. Las portadas de los LPs las hacían toda una serie de ilustradores, autores de cómic, pintores milaneses muy conocidos en aquella época. Muñoz, por ejemplo, José Luis Muñoz vivía en Milán en aquella época, en la zona de Porta Ticinese, y muy cerca de él vivían todos los pintores más famosos de Milán de aquel momento, que encima eran gente de nuestra edad. Y allí, en aquellos tiempos, viví algo que no he vuelto a vivir, y es que había un contacto muy estrecho entre todo el entorno artístico. Siempre estábamos en el mismo sitio, pues desde arquitectos hasta actores, bailarinas, autores de cómic. Todo lo que tenía que ver con el mundo del arte estaba en relación, se encontraba en los mismos sitios. En los restaurantes de Milán por la noche solo te encontrabas con putas, con gente de la farándula, con artistas y con gente de la noche. Fue como una especie de Belle Époque para nosotros. ¿Y cómo es el paso del cantante que su primer disco le hace la portada a Guido Crepax, el autor de Valentina, y cuando lo conocemos porque escribe Mágico Vento, que es cuando empezamos a oír hablar de ti y a leer tu cómic? ¿Cómo fue ese paso? ¿Es activista cultural? ¿Cómo se convierte en el guionista? È stato
un po' per volta, perché io poi insieme a Ricky Gianco, che era un cantante già famoso dell'epoca precedente e faceva rock and roll, non facciamo normali concerti, avevamo costruito uno spettacolo teatrale che era anche molto fisico. Fatto sta che questo spettacolo che si chiamava Zombie aveva avuto un certo successo e lì erano venuti a vedere lo spettacolo molti registi cinematografici e allora a me interessava scrivere e mentre invece l'attività di cantante cominciava a pesarmi perché voleva dire stare sempre fuori casa, non avere i libri vicino, cioè quella parte mia intellettuale era rimasta e quindi mi stancava molto. E col cinema era sempre una nuova avventura, però potevo scrivere perché quando facevo le canzoni io ne scrivevo troppe per quanto si potevano realizzare e quindi scrivevo anche per altri cantanti o gruppi. Però il cinema era una cosa che mi era sempre piaciuta e quindi era un'esperienza che mi piaceva fare. Quindi ho cominciato a fare cinema, mi sono trasferito a Roma come sceneggiatore e poi da lì sono stato chiamato in televisione per fare dei prodotti televisivi che erano però girati cinematograficamente, non come la televisione. E quello è stato, a parte Valentina, ho fatto diverse serie, e quello è stato il gancio perché io poi ho cominciato a scrivere fumetti sulla base della mia esperienza cinematografica, perché le mie sceneggiature di fumetti sono molto cinematografiche come stile. Io ho sempre scritto delle storie scrivendo per il disegnatore, cioè scrivendo per le immagini e anche il cinema, quando in Italia c'erano i grandi registi, il lavoro dello sceneggiatore non era tanto scrivere una storia in sé, ma scrivere una storia per quel regime, una storia che potesse essere data con un certo stile visivo. E quindi quello che io ho sempre definito la scrittura per le immagini, che è una cosa molto diversa dalla scrittura di romanzo. Yo colaboraba con un cantante bastante famoso en aquella época, italiano, que se llamaba Ricky Gianco, y él tocaba sobre todo rock and roll. Nosotros lo que hacíamos no eran conciertos normales, los dos juntos, sino que hacíamos una especie de espectáculo teatral con un elemento muy físico, un espectáculo que se titulaba Zombie. Y era un espectáculo que llegó a gozar de cierto éxito y había muchos directores de cine que acudieron a ver ese espectáculo. Y los fui conociendo y se me planteó una posibilidad que me resultaba atractiva, interesante, que era de ponerme a escribir. Lo de cantante estaba bien, pero empezaba a cansarme ya un poco, porque, por ejemplo, no podía tener nunca un libro a mano, y eso siempre me apetecía. Me resultaba bastante pesado estar todo el rato fuera de casa, y me había quedado esa parte intelectual que necesitaba leer y necesitaba, pues eso, el tener ese tipo de estímulos a mano, y estaba ya un poco cansado. Y me planteé que igual lo de meterme en el cine, pues era una aventura que podía estar bien, que podría ponerme a escribir guiones para cine. Además, con las canciones me pasaba una cosa muy curiosa, y es que cuando me ponía a componer, componía muchas más de las que podía grabar, con lo cual al final acababa componiendo para otros grupos y para otros cantantes, y no sé, lo del cine siempre me había gustado, era una experiencia que tenía buena pinta y decidí lanzarme. Para ello me mudé a Roma y acabé convertido en guionista, primero de cine y luego también de productos televisivos. Pero de productos televisivos un poco peculiares, porque se rodaban con una calidad casi cinematográfica. Aparte de Valentina, efectivamente, he trabajado en otras muchas series. Y quizás eso fue un poco la evolución natural o el gancho, lo que me hizo pasar luego al mundo del cómic. Mis guiones de cómic los he escrito siempre basándome en mi experiencia cinematográfica. El guión que escribo es un guión para cómic, es un guión siempre muy basado en lo que he aprendido como autor, como guionista de cine. Escribo para el dibujante, escribo pensando en las imágenes. En la época en que yo aprendí a escribir guión de cine,
en la época en que estaban los grandes directores italianos todavía, el guionista, la labor del guionista era escribir algo que se pudiera traducir en imágenes, darle un material que el director luego pudiera transformar en imágenes para el relato. Es muy distinto escribir para imágenes que escribir una novela, y considero que yo siempre he escrito para imágenes o pensando en imágenes. Y cuando le presentaste la idea de Magico Vento a Bonelli, ¿cómo...? Bonelli mi chiamò perché per scrivere Dylan Dog, perché Tiziano Sclavi, l'autore di Dylan Dog, era andato in esaurimento nervoso dopo aver passato diversi anni a scrivere anche 9 storie contemporaneamente, perché lui era quasi autore unico di Dylan Dog e usciva tutti i mesi, e quindi bisognava dare lavoro ai disegnatori. Già era una storia piuttosto pazza, lui era abbastanza diciamo orientato nella direzione, e a un certo punto è esploso proprio quando Dylan Dog è esploso, perché Dylan Dog, dopo i primi 10 numeri, Sergio Bonelli pensava di chiuderlo perché i risultati di vendita non erano entusiasmanti rispetto a quello che ai fumetti normali Bonelli. Quando ha cominciato a chiuderlo, ha pensato di chiuderlo, allora Sclavi e gli autori e disegnatori hanno detto vabbè, allora sfoghiamoci. Hanno cominciato a fare esperimenti di disegni, cose che andavano completamente fuori il binario del fumetto bonelliano e italiano di quel periodo. E proprio questo ultimo grido disperato ha avuto un tale successo che improvvisamente, di colpo, e non ci credeva nessuno, Dylan Dog è arrivato a 700.000 copie al mese. Un'intera generazione, e anche persone che non avevano mai letto fumetto. Poi era il momento che veniva fuori la generazione dark, e quindi una generazione molto malinconica. Queste chiavi c'erano in Dylan Dog. Il fatto è esploso, e quindi Sclavi, che già era un po' fragile psicologicamente, non ci stava più dietro. E quindi Bonelli mi ha chiamato come professionista perché sapeva che avevo fatto la televisione, eccetera. E fare la televisione voleva dire all'epoca rivolgersi a platee molto grandi, perché Valentina andava in onda alle 11:30 perché c'era dentro del sesso, e quindi andava in onda a tarda notte, e faceva erano storie di 20 minuti e facevano 1.800.000 telespettatori per sera. Erano cifre molto grosse. Poi la serie era stata venduta in 18 paesi del mondo. Quindi io un po' mi ero abituato a reggere diciamo i grossi numeri, e quindi non mi sono tanto spaventato. Avevo l'esperienza sufficiente per poter fare Dylan Dog restando fedele al personaggio, cioè come un lavoro, diciamo così, professionale. Però Bonelli aveva capito che io ero un autore e che alla lunga avrei molto preferito fare un personaggio mio, e quindi mi ha detto fai il personaggio tuo, e io gli ho fatto questa proposta di Magico Vento. Lui ci ha pensato parecchio, poi ha deciso di farlo un po' quasi per dovere, perché me l'aveva promesso, ma non sapeva molto bene dove sarei andato a parare. Poi il primo numero avevo chiesto io che fosse a disegnarlo José Ortiz. Il primo numero ha venduto 180.000 copie, e quindi dopo Bonelli mi faceva solo obiezioni che non fosse troppo violento, ma per il resto mi ha lasciato completamente briglia sciolta per scrivere quello che volevo.
A ver, el caso es que, bueno, con Dylan Dog, su creador, Tiziano Sclavi, tuvo que abandonar la serie porque tuvo una crisis por agotamiento nervioso. Había estado durante varios años escribiendo hasta 9 guiones al mes al mismo tiempo, porque él era casi el único guionista con varios dibujantes y tenía que escribir guiones para todos esos dibujantes. La historia ya era un poco una locura y digamos que pues, lo de la locura era una tendencia natural de Sclavi, por así decirlo, que ya el hombre iba encaminado hacia esa dirección. Y el estallido de la crisis nerviosa de Sclavi coincidió precisamente con la explosión en cifras de venta de Dylan Dog. En los 10 primeros números de Dylan Dog no habían vendido nada bien. Tanto es así que Sergio Bonelli, viendo las cifras de venta, dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a cerrar esta serie porque en comparación con las demás que tengo, pues no está vendiendo especialmente bien. Y entonces Sclavi y sus dibujantes dijeron, mira, como que me han quitado un peso encima, estoy desahogado, así que ahora me voy a soltar la melena y a dibujar lo que quiera y escribir lo que quiera. Y empezaron a experimentar y demás, empezaron a saltarse todas las normas del código Bonelli, de los códigos del cómic italiano en aquella época, y aquel grito a la desesperada, por así decirlo, aquel intento a la desesperada, fue un exitazo de la noche a la mañana, fue un exitazo repentino que llegó a vender 700.000 ejemplares al mes. Hay toda una generación de gente en Italia que no han leído nunca, toda una generación de gente en Italia que nunca ha leído cómics y que en cambio sí conocen a Dylan Dog. Y además coincidió con que llegaba la generación Art, que era una generación en Italia muy melancólica, que son características que están también presentes en Dylan Dog. Y el caso es que, como digo, Sclavi pues era un poco frágil desde el punto de vista psicológico y hubo un momento en el que no pudo aguantar más y decidió dejarlo. Y Bonelli en ese momento me llamó. Y me llamó para contratarme como guionista profesional. Él sabía de mi experiencia como guionista de televisión y por eso me llamó. Ser guionista de televisión en aquella época implicaba que estabas acostumbrado, en mi caso por lo menos, a un público bastante grande. Valentina se emitía cada noche a las 11:30 de la noche en Late Night porque había escenas de sexo y demás y por eso solo se podía emitir a esas horas en la televisión italiana. Eran capítulos de unos 20 minutos cada uno y llegaban a tener cada noche un share, total de 1.800.000 espectadores cada día. Y eran cifras bastante grandes para una serie de televisión, una serie que además se vendió y se emitió en 18 países distintos. Y el caso es que, como digo, bueno, pues yo estaba ya acostumbrado a tener cifras de espectadores o de seguidores o de lectores bastante grandes, no me asustaba la responsabilidad de encargarme de Dylan Dog y de hacerlo desde la perspectiva de ser fiel al personaje, de respetar la esencia del personaje como un guionista pues de encargo, como un guionista puramente profesional. Pero Bonelli también sabía que yo quería ser autor, que yo quería en algún momento tener una serie con personaje propio. Y más o menos teníamos esa especie de acuerdo. Llegó un momento en el que me dijo, vale, sé que quieres hacer un personaje tuyo, vamos a hacer este mágico evento, o aceptó esa propuesta que hice de hacer Mágico Evento. Creo que se sintió un poco obligado, porque era lo que me había prometido, y que cuando vio lo que estaba haciendo, pues dudó un poco, porque no estaba seguro de en qué se había metido. Yo le pedí, por ejemplo, que el dibujante del primero fuera José Ortiz, lo tenía clarísimo. Y el primer número vendió 830.000 ejemplares. El primer número de Mágico Evento vendió 830.000 ejemplares. Lo único que me dijo a partir de aquel momento Bonelli fue: no metas demasiada violencia, pero eso es lo único que controló. El resto me daba libertad total y absoluta para contar lo que yo quisiera. ¿Qué habías visto en José Ortiz para pedirle a él para hacer el primer número? Mia idea, mentre scrivevo la prima sceneggiatura di Magico Vento, era uscito il film di Jim Jarmusch, Deadman. Sono rimasto stupito perché Magico Vento nella mia idea era un morto risorto e Deadman è questo, è uno che non si rende conto di essere morto e continua a vivere. E poi visualmente il bianco e nero di Jarmusch era così violento, poi era un western, c'erano le fabbriche, era fuori dal paesaggio normale della frontiera. E quello che volevo fare anch'io, che avevo cominciato a scrivere nel mio west, ci sono anche carbonai, ci sono le fabbriche, città immerse nello smog, nella
puzza del carbone, è un west molto, molto sporco, come era stato fatto un pochino in un certo filone del western, dello spaghetti western, del western all'italiana, un west molto fangoso. E quindi siccome Ortiz aveva questo carattere molto greve, molto, molto fisico, tutte le sue figure, mi piaceva molto che le sue facce erano tutte vissute, le sue facce sono rugose, cioè, ha uno stile, aveva uno stile veramente molto, una specie di espressionismo contadino. E tutti i suoi personaggi sembravano contadini, lui non faceva personaggi anatomicamente borghesi, sono tutti un po' piccoli, un po' sciancati, con le spalle storte, cioè corrispondeva al tipo di umanità che io volevo raccontare. Pensavo al mio eroe Ned, è il caratteristico classico avatar romantico, perché ha i capelli lunghi, al vento, perché è slanciato, perché è più agile che forte, eccetera. E a lui volevo contrapporre, cioè mettergli intorno dei personaggi che fossero invece molto popolari proprio nelle fattezze, nei movimenti, nei vestiti, cioè, che non sembrassero usciti dalla sartoria, ecco. E questo Ortiz era sicuramente l'ideale. Siccome Ortiz in quel momento lavorava per Tex e Sergio Bonelli ammirava moltissimo José Ortiz, però allo stesso tempo lo trovava un po' disturbante per Tex, perché Tex invece è un fumetto molto pulito. Tex ha sempre questa sua camicia gialla. Io una volta un episodio di Tex che mi dà fastidio la camicia gialla e che lui sia sempre pulito, l'ho fatto cadere dentro una palude e il disegnatore ha fatto, lui esce dalla palude senza una sola macchia sul vestito, perché questa era l'idea di Bonelli, e quindi io ho percepito che Bonelli aveva bisogno di Ortiz perché aveva bisogno di disegnatore e gli piaceva molto, però c'era qualcosa nello stile di Ortiz che mi avrebbe senza difficoltà di vuoi Ortiz, va bene, e infatti così è stato. Bueno, cuando estaba escribiendo el guión del primer número de Mágico Vento, me quedé realmente alucinado, porque se estrenó en aquella misma época la película de Jim Jarmusch, Deadman, y me dejó realmente alucinando, porque yo lo que había pensado en el caso de Mágico Vento es que era alguien que moría y resucitaba, era un personaje resucitado, y en Deadman el protagonista básicamente es alguien que muere, pero no se da cuenta de que está muerto y decide seguir viviendo. Y también es una película ambientada en el oeste. Me dejó realmente, pues eso, alucinado a esa coincidencia. Además, mi oeste no es el oeste típico de paisajes fronterizos y demás, es un oeste donde se ven mucho las ciudades, donde hay minas de carbón, donde hay fábricas, donde hay nubes de polución ya encima de las ciudades. Es un oeste que se escapa de lo habitual, es un oeste sucio, un poco al estilo del spaghetti western, del oeste creado por italianos, un oeste lleno de barro, lleno de fango. Y para ese tipo de oeste, nadie como Ortiz. Todos los personajes que dibuja Ortiz tienen una característica siempre muy física, un aspecto muy físico. Las figuras tienen caras que demuestran que han vivido, caras llenas de arrugas. Él tiene un estilo que tenía un estilo que defino como expresionismo campesino, por así decirlo. Básicamente porque el tipo de personaje que dibujaba Ortiz no era un personaje de fisonomía burguesa. Era un personaje un poco cojo, con la espalda un poco torcida, con algún tipo de pequeña tara física. Eran personajes que no parecían, como digo, de fisonomía burguesa. Y mi protagonista, Ned, es el protagonista clásico romántico, de melena suelta al viento, delgado, más ágil que fuerte,
y a su alrededor quería que hubiera personajes pues del estilo de los que dibujaba Ortiz, personajes con rasgos y con vestimentas un poco ajadas, un poco hechas polvo, alguien que no pareciera recién salido de una sastrería, y para eso Ortiz era el dibujante ideal. Ortiz en aquella época estaba encargándose de Tex y Bonelli admiraba muchísimo a Ortiz, pero le descolocaba un poco en Tex. Tex, pensad que es el personaje que siempre está limpio, que siempre va impoluto, el de la camisa amarilla. A mí me mosqueaba tanto eso que una vez hice que se cayera del caballo, que cayera una especie de poza y demás, y el dibujante hizo que saliera de la poza Tex con la camisa impoluta. Todo, vamos, sin una sola mancha. A mí eso no me gustaba nada. Y claro, si tienes un personaje así y tienes a Ortiz con el estilo que tenía, pues por una parte Bonelli decía, es que me encanta cómo lo hace Ortiz, y luego decía, pero es que claro, igual para Tex no es el idóneo. Y yo, como sabía eso, pensé, mira, le voy a pedir a Ortiz, que seguro que me dice que sí, porque este es el ideal para lo que yo quiero hacer. ¿Cuántos episodios llegaste a hacer de Magico Vento? 131 è stata la serie. E adesso è ricominciato perché a un certo punto l'ultimo numero di Magico Vento, anzitutto molti disegnatori di Magico Vento importanti come Frisenda, come Goran Parlov, che adesso è diventato un disegnatore internazionale importantissimo, fa The Punisher, si erano un po' stancati e quindi qualcuno era passato a Tex, Parlov alla Marvel a lavorare con gli americani, e siccome secondo me loro erano le colonne della serie, quando loro non ci sono stati più, mi era rimasto solo praticamente Darko Perovic. Io ho sentito che la serie si stava indebolendo stilisticamente, e in quel momento, dopo 13-14 anni, le vendite erano calate circa a 35.000 copie al mese. Siccome in quel momento avevo già cominciato la nuova serie, questa, Volto Nascosto, che invece ne vendeva 70.000 al mese, allora Bonelli mi ha detto, ma andare avanti con tutte e due, vedi perché non lo fai? E allora io ho continuato con Volto Nascosto facendo un seguito in Cina, e poi anch'io ero un po' stanco con Magico Vento e abbiamo deciso di interrompere. Quando abbiamo interrotto la serie c'è stata una certa rivolta dei lettori, poi è cominciato l'effetto nostalgia, e allo stesso tempo Magico Vento ha cominciato ad essere tradotto all'estero, e quindi globalmente è andato in 15 paesi, tra cui la Finlandia, gli Stati Uniti, che a Bonelli non era mai capitato che un suo fumetto fosse pubblicato, western fosse pubblicato a San Diego, in California, anche in India, vicino a Calcutta. Quindi nel frattempo i lettori di Magico Vento sono cambiati perché sono diventati lettori internazionali, e quindi dopo tanti anni mi hanno chiesto perché non riprendi Magico Vento. Infatti quest'estate è cominciato a uscire un primo blocco di 4 episodi dove io riprendo la narrazione esattamente da dove l'avevo terminata con 131. E Darko Perovic sta disegnando altri 3 episodi per l'anno prossimo, e quindi questa è stata una cosa che mi ha fatto piacere tornarci dopo tanti anni. È faticoso per uno scrittore che ha bisogno come me sempre di varietà, dedicarsi sempre tutti i giorni per anni allo stesso personaggio. Delle volte è sano fare degli stop per poterlo riprendere. D'altra parte nella narrativa popolare e seriale
si sviluppa sempre un certo odio a un certo punto proprio con i personaggi più riusciti, come ha provato Conan Doyle con Sherlock Holmes. Vorresti ammazzarli, come ha fatto Berardi con Ken Parker, l'ha ammazzato stupidamente, i lettori sono arrabbiati perché non puoi riprendere il personaggio dopo tanti anni che era finito incompiuto e lo riprendi per ucciderlo. No, non si fa, c'è un'abiezione. I personaggi sono eterni, anche perché se poi non li scrivi tu, quando non hai più diritti li fanno scrivere da un altro, perché se il personaggio piace, le persone vogliono le storie, il personaggio non è più tuo, il personaggio è dei lettori, e se i lettori vogliono leggere nuove storie devi dare, se non gli vuoi dare tu chiamano un altro, è giusto così, questa è la cosa. E quindi ho ripreso a scriverlo con grande piacere. Pues fueron 131 números de Mágico Vento y ahora acabamos de reiniciar la serie. Veréis, lo que pasa es que los dibujantes principales de Mágico Vento, pues os notaba yo que estaban algo cansados ya de la serie y el nivel no era el mismo que habían tenido. Frisenda lo había dejado, Goran Parlov, que es un excelente dibujante, había empezado a entrar en contacto con Marvel, donde ha acabado dibujando al Castigador. El caso es que los notaba cansados y yo siempre he considerado que los dibujantes eran la columna vertebral de la serie y de los que tenía me quedé solo con Darko Perovic. Y el caso es que desde el punto de vista estilístico la serie se había ido debilitando un tanto. Ya llevábamos 13 o 14 años haciendo Mágico Vento, las ventas habían caído, se habían desplomado hasta 35.000 ejemplares al mes y además acababa de iniciar Bolton Ascosto, que es este rostro oculto, sería la traducción, que vendía 70.000 ejemplares al mes. Bonelli me dijo, oye, ¿de verdad crees que hay que mantener las dos series vivas? ¿Por qué no dejas solo una? Y yo estaba también un poquito cansado de Mágico Vento, en fin, hubo una cierta revuelta por parte de los lectores cuando se cerró la serie y ha habido desde entonces un efecto nostalgia de lectores que seguían recordando Mágico Vento con cariño. Encima se vendió la serie a varios países, se ha publicado en 15 países distintos en el extranjero, desde Estados Unidos a Finlandia, y Bonelli estaba alucinando porque nunca antes una serie suya, un western suyo, se había publicado en San Diego o en la India, también se publicó cerca de Calcuta. Y el caso es que los lectores han ido cambiando con el perfil lector de la serie ha ido cambiando, porque ahora eran lectores internacionales, no solo italianos. Y tras varios años de parón se me planteó la posibilidad de retomar el personaje y me lo pensé y acabé por decir que sí. Desde el verano pasado he escrito 4 números, estamos siguiendo la serie, retomo el relato exactamente donde lo dejé en el número 131 y Perovic sigue siendo el dibujante, ya está trabajando también, tendrá los guiones para los 3 números del año que viene. Y la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia de volver a retomar el personaje después de tantos años. Un escritor, un guionista, necesita variedad. Acabas por cansarte si estás cada día durante varios años trabajando siempre con el mismo personaje. A veces es sano hacer un parón y plantearte otra forma de narrar después de un tiempo. Y hay que tener presente que en la narración seriada, en la narración popular, el autor por lo general acaba por tener odio a sus personajes, acaba por odiarlos. Y si no, que se lo digan a Conan Doyle y Sherlock Holmes, que intentó matarlo, o lo que hizo Berardi con Ken Parker. Eso no se hace, no te puedes cargar al personaje después de tantos años así, lo retomas para cargártelo. No, hombre, no, eso no se le hace a los lectores, que encima se te van a cabrear. Los personajes son eternos. Una vez alcanzan ese grado de popularidad, tú ya no tienes derecho sobre los personajes. Si el personaje gusta, deja que sigan saliendo las historias. Si las guionizas tú, perfecto. Si las guioniza otro, muy bien. Pero si los lectores quieren seguir con el personaje, déjales que lo hagan. El personaje deja de ser tuyo y pasa a ser vuestro, pasa a ser de los lectores. Si no lo haces tú, llamarán a otro para que lo haga y están en su perfecto derecho. Y una vez dicho esto, ha sido un verdadero placer retomar Mágico Vento.
Y como comentabas, en medio salió Vuelto Nascosto, que es probablemente tu más aclamada obra por mucha gente. Fue sorprendente porque era la primera vez, o una de las primeras veces, no lo sé, que Bonelli se ponía coto. Es decir, esto va a ser una serie con principio y final, un relato que empieza y en los 14 números se termina. ¿Cómo fue la creación de Vuelto Nascosto? Que bueno, tuvo tanto éxito y tanto recuerdo que ha acabado siendo lo contrario. Esto es cómic popular, no sé cuánto cuesta esto, costaba, pero costaría lo mismo que esto, costaba 1,90 euros y esto cuesta 24 y junta la mitad, o sea que 7 números. ¿Cómo fue toda esta idea, crear esto? Y cuéntanos un poquito, porque ya tenemos poco tiempo de Vuelto Nascosto. Magico Vento, mentre lo scrivevo, era diventato un fumetto storico, perché più lo scrivevo e più... Dunque, anzitutto era nata ormai internet e la rete in America ha voluto dire che tutte le biblioteche locali hanno messo in rete i loro materiali. Improvvisamente sono arrivati all'attenzione degli studiosi storie di comunità locali, memoriali di persone che raccontavano il West come l'avevano davvero vissuto, e questo ha completamente cambiato la storia americana, il quadro della storia americana. Io ho cominciato, mentre scrivevo Magico Vento, anche se era un fumetto fantastico, a studiare molto di questo materiale che prima era inaccessibile, e quindi mi ha preso questo grande interesse per i materiali storici. La prima guerra coloniale italiana in Africa è una pagina che noi in Italia abbiamo studiato pochissimo a scuola e quindi non se ne parlava, ma in quel momento l'Italia cominciava a essere coinvolta in quelle che si chiamavano le spedizioni di peacekeeping, che in realtà erano guerre, e quindi sul tema della guerra era importante tornare, come sul tema del rapporto con l'Islam, che si è rappresentato, perché è proprio in quell'epoca lì dell'Ottocento che nasce l'Islam fondamentalista come forma di cultura nazionalistica. Quindi mi interessavano questi temi. E poi con Volto Nascosto ho scoperto un altro problema. Uno, ho sfogato il fatto che col cinema dovevo sempre occuparmi di storie contemporanee, perché il cinema in costume costa troppo e il cinema western in Italia non si faceva più. E quindi invece con i fumetti potevo sfogarmi e fare anche scontri tra eserciti, cioè cose che costano moltissimo al cinema, cioè l'epico, Lawrence d'Arabia, quelle cose lì che è da pazzi pensarlo per il cinema italiano, e invece finalmente potevo scrivere in fumetti. E quindi mi sono messo con questo spirito. Ho poi scoperto altri problemi che già si erano affrontati in cinema. Cosa vuol dire raccontare la storia? Perché ad esempio il fumetto si vede, quindi è visivo. Io dovevo fare un gran lavoro di documentazione, perché come ha spiegato a tutti un grande regista come Visconti, l'autore del Gattopardo, eccetera, quando si fa un film in costume, un film storico, se tu racconti la storia è nel 1815, tu non puoi avere i mobili del 1815, i mobili devono essere di 30 anni prima almeno, perché non si cambiava mobili come facciamo oggi nella generazione dell'high tech, no? Vestiti, mobili, usi, era tutto più arretrato, si ereditavano dalla famiglia, quindi lì ci voleva un grande lavoro di documentazione visiva, e fortunatamente uno dei disegnatori, quelli che ha fatto le copertine, era aiutante di Mila Cannonero, che è quell'italiana che ha vinto anche l'Oscar qualche anno fa per i costumi, e quindi aveva una grande preparazione
aveva lavorato col cinema per le scenografie, eccetera, quindi ho scelto, la storia si ambientava nella prima parte a Roma e quindi ho scelto molti disegnatori romani in modo che conoscessero perfettamente la storia della città e non commettessero anacronismi nel raccontare le strade, e per la parte invece ambientata in Africa, sull'architettura islamica e araba, ho scelto un autore turco perché anche lui, per lo stesso motivo, insomma, che ci fosse proprietà nel segno. Quindi quello è stato abbastanza per me importante proprio come esperienza, al di là della storia, di conoscenza di lavoro sul materiale visivo. Tenete conto che poi nel fumetto le conoscenze storiche si sono molto allentate. Mi era già capitato con Magico Vento di dover documentare com'erano le lampade a petrolio, cioè la mia generazione a casa dei nostri nonni noi vedevamo ancora le lampade a petrolio prima che esistesse l'elettricità. La generazione nata dopo, una volta il Magico Vento, un disegnatore, non faccio il nome, molto bravo ma giovane, io doveva disegnare un bivacco di cowboy che si versano il caffè da una brocca intorno al fuoco. Ha disegnato una moka, cioè una macchinetta del caffè moderna, non gli veniva in mente perché non c'era neanche più la memoria del film western, quindi dovevo documentare tutto, maniglie delle porte, con un lavoro che mi stavo suicidando, diciamo così. Parlando di un'eredità italiana, bene o male le cose nelle città ancora sono talmente piene di cose storiche, di memorie, abbiamo musei contadini, eccetera, insomma era più facilmente nella nostra esperienza, quindi il lavoro è venuto meglio. Ecco. Però questo è stato per me un lavoro abbastanza importante, perché mi sono reso conto come si lavora quando si fa una narrazione storica. Questo mi è stato utile poi anche nei romanzi, cioè ho sempre detestato nel romanzo storico la cosiddetta histoire en travesti, cioè che i personaggi sono travestiti d'epoca, ma in realtà parlano come parliamo noi, mangiano come mangiamo noi e sembra che ci abbiano il gabinetto in casa. No, bisogna in qualche modo fare uno sforzo di restituire i personaggi alla loro epoca, perché noi non dobbiamo dare solo quello che è umanamente simile tra la nostra esperienza e quella di un mondo antico, ma come diceva Pasolini dobbiamo anche dare il senso che quel mondo antico non c'è più, cioè il senso anche di un mondo perduto, di un'esperienza che noi abbiamo perduta e che possiamo ridare. Noi dobbiamo ridare anche, per questo certa mia propensione a fare fumetti sporchi, sudati, eccetera, perché se si parla dell'Ottocento noi dobbiamo dare il senso di un mondo in cui le persone facevano il bagno completo una volta all'anno. Questo dobbiamo dare un mondo dove le malattie c'erano, le malattie della pelle, delle cose, che è un mondo che la mia generazione, io ho 71 anni, ha conosciuto, perché il mondo del dopoguerra in Italia o in Spagna, eccetera, era un mondo molto povero. Noi più o meno venivamo fuori tutti dall'esperienza delle campagne, era usuale vedere anche in città persone con gli zoccoli e i piedi sporchi di merda. In campagna l'odore della campagna non è che bello la campagna, cioè dai, campagna odore di merda, quella era la cosa.
andavamo per prati a mangiare le angurie d'estate, le invasioni di zanzare, di moscerini, di cose, cioè quella era la nostra vita. I fossi, c'erano le rane e giocavamo anche a prendere le lucertole e tagliargli la coda, eravamo violentissimi, ma era un mondo reale che poi l'età dell'aria condizionata ci ha allontanato, distrutto, però è anche il nostro dovere di raccontarlo, l'immagine può essere molto forte per raccontarlo. Scusate che sono andato. Va bene. Porque ahora va a ir como un auténtico Sputnik. Bueno, el caso es que cuando empecé a publicar Mágico Evento era una serie que era más bien de fantasía, pero que acabó por convertirse en una serie con características casi históricas. Mientras empecé a publicarlo en internet, empezaron a ponerse a disposición de cualquiera que quisiera consultarlo una serie de documentos históricos que me vinieron muy bien. Documentos que me permitían conocer casi de primera mano cómo era la vida en el oeste, en Estados Unidos, y cómo había ido cambiando esa evolución. Todos esos documentos que hasta entonces estaban inéditos, eran muy difíciles de acceder, permitieron cambiar un poco la forma de entender la historia tanto en Estados Unidos como en otros países. Y el caso es que con Mágico Evento empecé a adquirir una de las características de mi obra posterior, que ha sido convertir el estudio de los materiales en uno de los elementos base de las historias que estoy contando, porque empiezo a tener acceso a elementos que eran realmente inaccesibles. Y uno de esos elementos inaccesibles para mí hasta ese momento de la llegada de Internet fue el material referente a la primera guerra colonial que tuvo Italia en África. Es un tema que se estudia muy poco en los colegios italianos, un tema que casi no me habían hablado nada y que me parecía especialmente relevante en la época que me puse a escribir los guiones de Volto Nascosto. Italia se había metido en las llamadas Peacekeeping Operations, en estas operaciones para el mantenimiento de la paz, que en realidad no son más que una guerra encubierta. Y además quería estudiar la relación con el Islam que se había convertido a partir del siglo XIX en el vínculo entre un nacionalismo exacerbado y el uso de la religión para crear una identidad. Todos esos temas me interesaban mucho y los quise meter en los guiones de Volto Nascosto. Además, tuve una gran ventaja, algo que no hubiera podido hacer en el mundo del cine, y es que en el mundo del cine actual, por lo menos, en el mundo del cine, siempre tenía que escribir guiones ambientados en la actualidad. Querer hacer una historia, una película histórica o una película con un vestuario distinto al habitual en el cine italiano era realmente muy caro, por eso no se podían hacer ya westerns ni nada por el estilo, y en el cómic sí que me podía soltar el pelo con libertad. Podía hacer algo semejante a lo que tenía en mente, que eran películas o tener como referente películas como Lawrence de Arabia, poder crear una serie de imágenes realmente muy épicas, imágenes históricas que eran imposibles de presentar en el cine italiano de la época. El espíritu además era muy distinto, y eso es lo que yo quería recuperar. El espíritu de aquellos años era muy distinto y era lo que quería recuperar. Uno de los grandes problemas cuando quieres contar un relato de historia, un relato ambientado en el pasado, es que tienes que tener presente que el cómic es un medio que se lee, es un medio muy visual, y necesitas una documentación muy importante. Como ya decía Visconti, el director de obras maestras como El gato pardo, si tú tienes una película ambientada en 1815, el vestuario no puede ser de 1815, el mobiliario no puede ser de 1815, sino que tiene que ser de 30 años antes, porque no es como hoy en día, que tienes un consumo rápido de la ropa, de los muebles y demás, sino que ahí las familias iban heredando el vestuario o el mobiliario del pasado. Todo lo que tenía por lo menos unos 20-30 años de retraso. Era de 20 o 30 años antes. Si es de 1815, pues tiene que ser de 20 o 30 años antes. Y eso implicaba muchísima documentación. Tuve la suerte en Volto Nascosto de que el autor de las portadas era alguien que había colaborado con Mila Canonero, que es una diseñadora de vestuario italiana que había ganado el Oscar al mejor vestuario, y eso me sirvió mucho, por ejemplo, para poder darle el tono correcto al vestuario que llevaban los personajes. Además, la primera parte de la historia está ambientada en Roma, y lo que hice fue contactar sobre todo para dibujarla con dibujantes que vivieran en Roma, dibujantes que llevaran toda la vida viviendo allí y que supieran la historia de la ciudad, que conocieran los edificios y las calles, que fueran capaces de evitar los anacronismos y evitar cualquier tipo de problema con la arquitectura. En la segunda parte está ambientada en Turquía, está ambientada en el mundo islámico, en el mundo árabe sobre todo, y el autor con el que contacté es un autor turco. A él le encargué que hiciera esta segunda parte precisamente por estos mismos motivos. Para mí es muy importante que tengas la experiencia de la historia, que
sepas apreciar lo que está ocurriendo, que sepas recuperar algo que ya ha ido desapareciendo. Tienes que conocer bien el material con el que estás trabajando para poder recogerlo desde el punto de vista visual. En el mundo del cómic veo que los autores jóvenes tienen un cierto desfase hoy en día con los conocimientos históricos. En Mágico Evento, por ejemplo, aparecen lámparas de petróleo. Yo recuerdo a mis abuelos con lámparas de petróleo en casa, con quinqués de petróleo en casa. Recuerdo que ellos venían de una época en la que la electricidad todavía no existía, habían conservado algunos de los quinqués. Bueno, pues en Mágico Evento, por ejemplo, hay un dibujante bastante joven, muy bueno, no voy a decir su nombre, pero bastante joven, al que le dije, bueno, hay una escena en la que tienen un campamento los vaqueros y están tomándose un café. Y entonces yo pensé que él tendría claro que era un café de estos, de cafetera de hojalata, de las típicas, sobre un fuego y demás. Y el tipo va y me pone en manos del vaquero una cafetera italiana moderna, de estos tipos de la marca Moka. Realmente era una cosa que es que me dejó alucinado, porque ya no es solo que no conociera el tipo de las vivencias del oeste, sino es que ni siquiera había visto las películas del oeste, donde había imágenes como las que os acabo de describir. Yo me quería suicidar cuando vi cosas por el estilo. Hoy en día, para hacerlo de Mágico Evento, pensé que sería relativamente más fácil, porque es una realidad que está basada en la historia de Italia, porque el relato se basa, mejor dicho, en la historia de Italia, porque mal que bien, todo el mundo conoce un poco cuál es la historia de la ciudad en la que ha vivido, porque además también tenemos museos ciudadanos. Es más fácil el compartir las experiencias y conocer a alguien que tenga experiencias de primera mano de ese pasado que estás tratando de recrear. Para mí es una obra muy importante desde el punto de vista de mi evolución como autor, porque es donde me di cuenta lo importante que es la narrativa, en la narrativa histórica, el saber contar lo que estás contando. No me gusta en una novela histórica el que no sean capaces de reflejar el espíritu de la época. Odio esas novelas que en realidad son novelas travestidas de la actualidad, pero con ropajes del pasado, donde los personajes pues prácticamente hablan como hablamos nosotros, comen lo que comemos nosotros. No hay nada que te permita recuperar la sensación de una época pasada, que te permita recuperar la experiencia de un mundo que ya ha desaparecido. Pasolini decía que lo que hay que hacer en este tipo de obras no es crear un mundo que sea como el nuestro. Hay que buscar los puntos en contacto, sí, pero tienes que también transmitir la sensación de que es un mundo que ya no existe, un mundo que se ha perdido, y que la experiencia que estás ofreciendo al lector, al espectador, es recuperar todo aquello que se había que había perdido, que había desaparecido. Esa es una tendencia también en el resto de mi trabajo. Siempre mi trabajo tiene un toque de sucio, un toque de sudado. Si estás hablando de una obra ambientada en el siglo XIX, tienes que mostrar cómo era el mundo en aquella época. Tiene que oler mal, porque la gente en el siglo XIX solo se podía bañar una vez al año, con suerte, de baño de cuerpo completo, quiero decir. Y también había un montón de enfermedades que estaban presentes que ya no existen hoy en día. Había enfermedades que estaban en nuestra piel. Para mí, que soy de una generación, bueno, tengo 71 años, yo viví la posguerra, igual que lo vivieron muchos españoles de mi edad, más o menos. Recuerdo lo que era ser pobre y lo de venir del campo. Recuerdo ver a gente caminando por las ciudades con zuecos de madera, con los pies sucios de mierda, porque el campo huele a mierda, no nos engañemos, nada de todo esto tan bonito. El campo huele a abono, huele a estiércol, huele a mierda. En verano lo que hacías era cruzar los prados para ir a buscar la fruta, mientras te acribillaban los mosquitos y las abejas. Te ponías a buscar ranas en los charcos y buscabas lagartijas para cortarles la cola. Eso es lo que hacíamos. Éramos súper violentos, sí, pero era un mundo que existía, era un mundo que era real, era un mundo que yo conocí y que la edad y que esta era del aire acondicionado ha destruido y ha hecho desaparecer. Y creo que era importante recuperarlo y poder contarlo en condiciones. Pues tras el Tour de Force, bueno, ya no vamos a poder seguir hablando del 68, que es otra forma de contar en Bonelli, nueva, cosas más actuales, otro formato, todo esto. Tampoco vamos a poder hablar del último libro publicado aquí, del Inquisidor Gallego y todo esto, pero bueno, algo tenía que quedarnos pendiente para cuando vuelvas comenzar por ahí. Así es que en la próxima venida a las Jornadas de Avilés partimos de 60, ¿cómo se titula en España? Primavera del 68. Primavera del 68 y ahí, como habéis visto, no hemos podido casi ni empezar a hablar, pues no hemos hablado de cine ni de, en fin, ni de otras series, ni de su participación en TEX y todo esto, pero queda pendiente otra venida de uno de los guionistas europeos más importantes y con una obra más trascendente y que está, como podéis ver por sus títulos actuales, siempre en renovación, cambio y buscando nuevas ideas.
Pues bueno, darte las gracias por estar aquí de la forma que lo hacemos en las jornadas, con un fuerte aplauso.